La transcripción. Este proceso ocurre en el núcleo y es la copia del ADN a ARN. Es decir, que se utiliza una de las cadenas del ADN para copiar en forma complementaria otra cadena de ARN. Ese ARN luego puede salir al citoplasma desde el núcleo. Siempre que va a ocurrir una transcripción, se va a copiar un segmento de todo el ADN, no todo el ADN. Para copiar todo el ADN es lo que vimos anteriormente, que es la replicación. En este caso, el objetivo es copiar segmentos, es decir, los genes que van a codificar o para ARN mensajero o por algún otro tipo de ARN, tipo regulador o de ribosomal o de transferencia. Entonces, ¿cómo se marca el sitio de inicio y de finalización? Siempre entre los extremos de un gen va a haber una región que se llama promotora, que es la que da inicio, indica que acá comienza el gen, acá tienen que venir a copiar ese gen, y una región de terminación o terminador que cuando la enzima que va copiando llega a esa posición, directamente termina la copia. Entonces, sí o sí, en este caso necesitamos una región promotora y una región terminadora. Para la maquinaria de réplicas de transcripción, ahora necesitamos otra enzima, que es la RN polimerasa 1, que es la que va a reconocer al promotor, se va a ubicar en esa posición y a partir de ahí va, junto con otros factores de transcripción, va a dar inicio a la copia de esa cadena molde. Para las etapas que podemos encontrar en la transcripción, tenemos esta primera que describimos ahora, que es el reconocimiento del molde, es decir, la RN polimerasa reconoce al promotor y se ubica en la posición para dar inicio. Luego la iniciación, la elongación y la terminación. Recordemos que en eucariotas todo este proceso ocurre en el núcleo. Ahora viendo uno por uno estas etapas, en la primera etapa, que es la del reconocimiento del molde, dijimos que teníamos un promotor. Ese promotor se caracteriza por tener ciertos nucleótidos que le dan esta característica, que se llaman secuencia Tata Box. Hay otras también, pero como para recordarlo, que es que tienen una secuencia de nucleótidos muy específica y particular que la reconocen las polimerasas como promotor. Y que se caracterizan por tener muchas timinas y adeninas en una secuencia determinada, TAT, AAT, por ejemplo. Bueno, entonces ahí es donde la RNA polimerasa reconoce este promotor, que es esta que está acá, y a partir de ahí se empieza a abrir también una burbuja, en este caso de transcripción, para que el molde esté disponible para ser copiado por esta enzima. En este caso va a haber una hebra molde, la enzima va a copiar únicamente esta hebra y esta simplemente nada, es una antimolde que se llama en esta figura, y nosotros la hebra que vamos a copiar va a tener la misma secuencia que esta antimolde, porque es justamente la que está apareada con la que sirve de molde. Durante este proceso, entonces, se mantiene abierta esta horquilla de transcripción y están disponibles los nucleótidos para ser copiados. Este promotor siempre va a estar por fuera del gen, es decir, que va a estar a unas 6 bases nitrogenadas distanciadas del realmente el inicio donde se empieza a copiar. Pero la ARN polimerasa es como que de alguna manera están unidas a este promotor para que le indique dónde tiene que comenzar esa transcripción. Luego la iniciación comienza en ese sitio, se van a copiar alrededor de unos 9 enlaces nucleotídicos de ARN, y esta fase de iniciación termina cuando esta ARN polimerasa ya se puede separar y se escapa del promotor y sigue su trabajo sola, copiando los nucleótidos sobre la hebra molde. El copiado de esta hebra molde siempre va a ser en dirección 5', 3'. Fíjense, acá se ve bien.
la ARN polimerasa va copiando en dirección 5', 3'. Solamente se copia la hebra que permita a la ARN polimerasa copiar en este sentido. Durante un pequeño segmento, durante la copia, vamos a encontrar híbridos de ARN y de ADN, pero después, a medida que se va avanzando sobre la hebra del ADN, se van volviendo a unir las bases nitrogenadas del ADN, se cierra el ADN y avanza la horquilla de transcripción. Finalmente, se va copiando la cadena hasta llegar a otra región de nucleótidos bien específicos que se llama terminación o terminador, y en esa región, en lugar de agregar un nucleótido, agrega una molécula de agua que rompe la secuencia y ya termina y se expulsa ese ARN que luego va a ser utilizado para otras funciones, mientras que el ADN recupera su estado original. Bien, características de la ARN polimerasa: avanza sobre la hebra molde, que la hebra molde tiene dirección 3', 5', ¿para qué? Para que pueda copiar en dirección contraria 5', 3'. Que hace reconocer las bases de la hebra molde y pone nucleótidos con bases complementarias. Es decir, que si tengo esta secuencia en la molde, fíjense que en la complementaria va a tener, en lugar de adenina, uracilo, en lugar de timina, adenina, en lugar de... perdón, estoy diciendo, si la hebra molde tiene esto, va a poner complementarios, adenina, uracilo, timina, adenina, ¿sí? Fíjense que en lugar de timina acá siempre va a haber un uracilo, porque es una cadena de RNA. A medida que el transcripto de ARN crece, la burbuja de transcripción va a ir corriéndose y desplazándose sobre la hebra de ADN. Y una vez que se termina la transcripción, la hebra molde se une a la otra hebra de ADN y se separan completamente. En eucariotas tenemos 3 tipos de ARN polimerasas que tienen funciones diferentes. La 1 es la que transcribe ARN ribosomal, la 2 es la que transcribe los ARNs mensajeros, que son los que se sintetizan después, a partir de los cuales se forman las proteínas, y la 3 es la que permite la transcripción de ARN de transferencia. Pero tengamos en cuenta que los ARNs no siempre son, o sobre todo en eucariotas, tienen que sufrir una serie de modificaciones para que sean funcionales, que es lo que vamos a ver ahora. Esas modificaciones es lo que se llama procesamiento del ARN mensajero. Es decir, que lo primero que se obtiene de esa transcripción es un pre-ARN mensajero o transcripto primario, y luego sufre una serie de modificaciones, que las vamos a llamar acá, las vamos a identificar como corte y empalme o splicing, y capping y poliadenilación, que son modificaciones post-transcripcionales que sirven para madurar ese ARN mensajero para que sea funcional. Y es lo que vemos acá. Nosotros inicialmente, esto es en eucariotas, en procariotas directamente, el ARN mensajero que sale es el que se traduce. Acá no, en eucariotas va a sufrir modificaciones post-transcripcionales. Tenemos un ADN, el gen tiene, como mencionamos en algún momento, tiene regiones que son codificantes y otras que son no codificantes. Las codificantes son las que se llaman exones y los intrones son no modificantes. No codificantes, perdón. Pero se transcribe todo este segmento. Entonces, esto es lo que yo obtengo de la transcripción en el núcleo. Pero antes de salir al citoplasma, en las células eucariotas, se van a producir ciertas modificaciones sobre este transcripto primario. Uno es el agregado de un cap o capuchón que le da cierta estabilidad al ARN mensajero. El otro es un agregado de nucleótidos con adenina que se llama cola poli A, que también le da estabilidad para que salga al citoplasma y ahí comience la traducción. Y por otro lado,
se van a cortar estos segmentos de ARN mediante enzimas, que eso se llama splicing o corte, y luego se unen los exones que son los que son codificantes, para finalmente tener ya el transcripto maduro con su cap, con todos los exones unidos y con la cola poliA, que es la que va a terminar saliendo al citoplasma. Entonces, los procesos de corte y empalme son las que cortan a través de enzimas los exones y los intrones y después se unen, esos empalman esos exones. El capping y poliadenylación son procesos también que agregan segmentos de nucleótidos al final de los transcriptos. El capping o capuchón en el extremo 5', perdón, 5', sobre todo cuando son transcriptos muy cortos, para darle mayor estabilidad y evitar que las enzimas lo degraden y pueda salir realmente a ser traducido. Y la cola polial lo que le permite salir del núcleo, como que orienta para que salga al núcleo y pase al citoplasma para su posterior traducción. Finalmente llegamos entonces al ARN mensajero listo para ser traducido.